Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. Bien, pues en esta tertulia de este viernes 14 de marzo, la vamos a dedicar a esos 5 años que se cumplen desde que el Gobierno de España declaró el estado de alarma y confinó a toda la población. Parece que hayan pasado muchos más años, casi un siglo, de aquello que nos tocó vivir a todos y que lo superamos todos juntos, aunque nunca se ha llegado a recuperar la normalidad del todo. Algo aprendimos de aquello, evidentemente fue tremendo ese maldito virus, el COVID-19, nos trajo mucha soledad, desolación, pero también mucha solidaridad y conceptos nuevos que había que aprender, las mascarillas o el lavado de manos. Poco se sabía, había mucha desinformación y nosotros hoy, 5 años después, queremos dedicar a recordar, sobre todo, primero a las víctimas y luego a saber cómo pudimos superar aquí en Elche esa situación. Y para ello contamos con el que fue director del Hospital General de Elche, Carlos Gosalvez. Bienvenido, Carlos. Gracias. También nos va a acompañar el director del Hospital del Vinalopó, Rafael Carrasco, pero nos dicen que está de camino. No sé, me han dicho que sí, que ya está aparcado, por fin, con el tráfico, los cortes que se ve que se han producido por las visitas de las autoridades en el centro. Está siendo difícil a nuestros invitados venir, pero estará. También tenemos con nosotros a la inspectora de la Policía Local, María José Aranda. Ella fue responsable precisamente en 2020 de la comunicación, también ahora lo es, como de la gestión de calidad de la Policía Local. Bienvenida, María José Aranda. Muchas gracias. Y por último, tenía que estar representado el tejido empresarial. Tenemos con nosotros a la directora de Cedelco, Sol Segura, que además tiene doble vertiente hoy, porque también en 2020 no eras directora de Cedelco, sino periodista. Sí, ahí estábamos, sí señor. Los medios de comunicación también tuvieron un papel fundamental, fuimos esenciales. Sí. Bienvenida, Sol. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con Carlos Gosalvez. El 14 de marzo de 2020, como director del Hospital General de Elche, ¿dónde le cogió a usted el anuncio del presidente del Gobierno? ¿Ya estaba usted trabajando? Trabajando. La verdad es que el anuncio del confinamiento por parte de los sanitarios lo veíamos muy positivo, en el sentido de que todo lo que nos venía de información era que era una patología, una enfermedad, un COVID, un virus que era muy contagioso, y por lo tanto entendíamos que una de las medidas que se debía de tomar, entre otras, era esa. A nosotros no nos pilló de improviso, ni fue una fecha así como muy significativa, porque nosotros habíamos empezado en el departamento desde el 4 de febrero, ya habíamos convocado una reunión en la comisión de dirección y habíamos hecho un comité técnico COVID en el que ya estábamos recibiendo información de cómo hacerlo y estábamos tratando de formar a los profesionales, tratando de hacer acopio desde PCRs, viendo cuántas teníamos y cuántas necesitábamos, revisión de todos los EPIs que teníamos en ese momento en el hospital, equipamiento que teníamos en ese momento, y sobre todo hicimos varias reuniones que se hicieron en ese mes de febrero con los profesionales, fundamentalmente a través de epidemiología y riesgos laborales, en los que les dieron una serie de charlas de cómo afrontar lo que sabíamos hasta ese momento de la COVID, ¿no? Que era muy poco,
pero por lo menos sí que había información, a nivel sanitario sí que había información. Bueno, esto es lo que ocurría en el Hospital General. Rafael Carrasco acaba de llegar ahora mismo. Sol, gracias por ponerle... No, supongo que el tráfico, ¿no? Justo. Rafael, el Hospital del Vinalopó, el 14 de marzo de 2020, ¿cómo vivió precisamente ese anuncio de confinamiento y estado de alarma? Pues con preocupación, como no podía ser de otra manera. Estábamos ya, lógicamente, sobre aviso de lo que podía ocurrir. Era evidente que... ¿Pero quién les avisaron? Las noticias... No hacía falta tampoco mucho aviso. Lo veían, ¿no? La verdad es que desde el primer momento... Wuhan está muy lejos, pero cuando ya había casos en Alemania, bueno, pero cuando llegaban a Italia y Francia, era obvio que tenía que llegar, ¿no? Y nos temíamos que, bueno, que no iba a ser tampoco algo cortito, algo poco duradero, como en algunos medios o en algunas publicaciones se expresaba, ¿no? Y ya empezamos a trabajar ahí para esto, porque pensábamos que las medidas a tomar pasaban sin duda por ahí, porque era una situación que ya veíamos con un alto índice de contagiosidad, una gravedad extrema, como nunca nos hemos enfrentado a nada igual, ¿no? En nuestra vida profesional. Y en estos casos, o eres proactivo, te pasa por encima el camión, ¿no? Valga el ejemplo. Y bueno, estamos preparados para eso. Lo que pasa es que la realidad siempre supera la ficción, a la ficción y tus expectativas, sobre todo cuando la realidad es mala, ¿no? Por mucho que pones todo lo que tienes a tu alcance, ¿no? Para intentar parar esa avalancha que te venía, ¿no? Entonces, bueno, lo vivimos pues, lógicamente como algo esperado, pero no por eso menos agresivo y menos preocupante o inquietante, ¿no? Luego hablaremos de lo tremendo de esa situación. María José Aranda, supongo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿cómo se tomaron ustedes esa declaración del estado de alarma? Esto Bien. Tuvo que ser, para usted, por ejemplo, joven, recién incorporada o no, o ya llevaba años en la policía local. En la policía local de Elche, 24 años. Ah, es decir, entonces llevamos bastantes más. Gracias por la consideración, Vale. pero sí que llevamos bastantes años. Lo cierto es que, bueno, pues además lo recuerdo porque es que da la sensación de que se para el mundo. Claro que veíamos nuestro entorno, claro que, bueno, 3 días antes, el 11 de marzo, la OMS declara pandemia, es decir, alcanza el SARS-CoV-2 el nivel de pandemia mundial. Por tanto, y veíamos que se iba aproximando y, lógicamente, estábamos, bueno, pues esperando que se adoptaran medidas. Concretamente, en mi caso, fue un día antes, el día 13, bueno, pues me pregunta, yo tengo 2 hijos, en aquella época eran, bueno, pues 5 años más pequeñitos, eran pequeños, y me dicen, bueno, mañana, y cuando me dicen aquello, mañana te quedas teletrabajando en casa. Y claro, es como ya sabes, ¿no? Ya te imaginas. Nada, pues en un primer momento lo que hicimos es, lógicamente, comenzar a gestionar todas las... Tengamos en cuenta que desde la policía se hacen muchísimas cosas. Hoy hablamos del corte de tráfico, ese tipo de cosas, pero también se planifican eventos, se realizan cosas y, bueno, la sociedad estaba en marcha. Unos días antes había habido y se han celebrado pues, reuniones, congregaciones sociales, de índole deportivo también, es decir, en todos los ámbitos, y todo eso había que paralizarlo porque teníamos que y sabíamos que iban a adoptarse en el marco de ese estado de alarma de carácter sanitario pues una serie de medidas de contención, son medidas restrictivas que Claro. paralizaban prácticamente todo tipo de actividades que no fueran de carácter esencial, tanto profesionales como sociales. Y de alguna manera, bueno, pues había mucho trabajo, con lo cual, bueno, aquello del teletrabajo quedó en un proyecto, pero sí que es cierto que desde ese primer momento, bueno, ha llegado el punto, ¿no? Tenemos que trabajar, trabajamos mucho, tuvimos que construir un nuevo sistema, un nuevo ecosistema, porque, bueno, pues ya no era lo que habíamos conocido, ¿no? El entorno había cambiado, la forma de comunicarnos interna y externamente con nuestra ciudadanía, lógicamente, era absolutamente distinto, y además los mensajes eran muy duros, eran unos mensajes en los que éramos plenamente conscientes del efecto que cómo iban a llegar, ¿no? Y cómo se iban a sentir por esa ciudadanía, bueno, pues porque esos primeros 15 días de medida de estado de alarma parecían inalcanzables, pero es que luego fueron seguidos de sucesivas prórrogas, lógicamente con el objetivo de salvaguardar y cuidar la salud de las personas y evitar ese crecimiento de la curva de contagio. Y todo aquello fue tremendamente difícil, viendo cómo veíamos, bueno, pues el sufrimiento y la crisis social en todos los sentidos que experimentaba nuestra población.
Sol Segura, las empresas pararon, tuvieron que parar, la actividad también se paró. Sí, a ver, por lo que decía Rafael, nosotros nos enteramos el 14, como el resto de ciudadanos en España, pero sí que es verdad que se intuía algo, porque a final de febrero, además, Cedelco celebraba el encuentro empresarial anual, a final de febrero. No nos imaginábamos que 15 días después iban a venir estas medidas, pero en esos días, por ejemplo, en Italia se había celebrado MICAM y muchos ilicitanos venían de allí, afortunadamente, sin contagiarse y no pasó nada, pero ya el sentir, el ambiente era un poco raro, porque aquí pensábamos que estábamos bien, pero ya había muchos países muy cercanos que empezaban a tener situaciones complicadas. Entonces ya la sensación era de no tardará mucho en llegar aquí, ojalá que no, pero puede pasar. Y a pesar de eso, bueno, pues el 14 pilló de sorpresa. Hubo empresas que se vieron con una cosa tan sencilla, tan fácil, pero que era un problema. O sea, el viernes te dicen ya no puedes salir y dices, pues yo el lunes tengo que pagar las nóminas y no tengo el ordenador. ¿Y cómo pago las nóminas? Entonces, hacer frente a ese tipo de cuestiones que a priori pueden ser tan sencillas, te desmorona un poco la cabeza, porque dices, voy a ver cómo empiezo a organizarme. Y lo que sí que hubo fue un brote de solidaridad empresarial en el que se puso a disposición toda la maquinaria que estaba paralizada, a disposición de hacer, en la medida de lo posible, mascarillas, EPIs. Hubo mucho contacto con otras entidades, con institutos, con asociaciones, con institutos tecnológicos me refiero, para ver, oye, en qué podemos colaborar, qué os podemos dar, tanto información como material, y hubo también muchos empresarios que llevaron comida a trabajadores y a ciudadanos que sabían que lo necesitaban y para eso estaban. Bueno, eso es lo que vieron ustedes en los hospitales, Carlos. Sí, la verdad es que tiene toda la razón. Hubo una tremenda solidaridad por mucha gente, de todo tipo, de toda clase social, en la que aportaban lo que ellos podían. Y la verdad es que fue muy de agradecer porque dio mucha alegría. Pero es cierto que las enfermeras, el personal sanitario iba con bolsas de basura protegidos en Elche. No. Las que estaban que tenía que atender a pacientes COVID, no. Que algunas se pusieran bolsas de basura, es posible. Pero nosotros el 4 de marzo tuvimos el primer positivo de una pareja que venía de Milán, y fue un matrimonio que nos llamó, que se encontraba con unos síntomas en la atención primaria. Fuimos, como teníamos la posibilidad de hacer el PCR, se hizo el PCR y dieron positivos. El 11 de marzo el marido entró directamente en UCI. 11 de marzo, hablamos del 14. Nosotros ya estábamos movilizados. El 11 de marzo entró en UCI y su mujer en planta. Hubo otro positivo. Y automáticamente, eso fue el 12 de marzo, y el 13 de marzo automáticamente había un sentir en el hospital, cierto nerviosismo, se convocó una reunión de la Junta de Departamento, se convocaron a todos los jefes de servicios, secciones y de unidades, y allí se estableció y se les pidió que se hicieran dónde se hacían las rutas para hacer la distinción entre paciente COVID y no COVID, qué es lo que tenían que cada servicio tenía que aportarnos un plan de contingencia para atender a la pandemia, y empezamos a trabajar haciendo la separación que ya después fue lo normal, de que en urgencias hubiera un apartado que entraran los de COVID y varios circuitos, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos pilló, tú me preguntabas cómo te pilló, nos pilló trabajando y haciendo cosas, porque ¿qué sabíamos? Pues si ya teníamos en nuestro propio hospital positivos. O sea, y además uno en la UCI antes del 14 de marzo. Y recuerdo, y lo de las bolsas es algo que es anecdótico, porque nosotros nos habíamos hecho ya del 30 de enero, tengo la petición de material de EPI, y nosotros en ese momento nos pilló bien de EPI. También quisiera recordar, porque es importante, que la ola que tuvimos en la primera parte no fue tan dramática como se vio en otras ciudades. ¿Ustedes no? ¿Ah, sí? En otras ciudades. ¿En el Hospital Vinalopó fue dramática la ola o no?
La primera. Vivimos diferentes momentos. La primera no fue la primera. No, fue la de enero. La del tercera. 21 y la del 22. Los meses de enero fueron... Ya nos perdíamos en las olas, íbamos por la quinta ola, ¿os acordáis? Sí, Estábamos surfeando. Pero cuando tú veías realmente las gráficas de incidencia y el número de casos ajustados a población, las grandes olas fueron julio, fue uno de los picos primeros, no fue ni mucho menos como los posteriores, que sí que fueron dramáticos. El de enero del 21, el enero del 21 fue muy duro, muy duro. Pero ya teníamos suficientes ya camas hecho, en UCI, claro. Teníamos suficientes camas en Yo, UCI. si me permiten, nosotros pasamos, en la primera ola, pasamos de tener 20 camas de UCI que teníamos disponibles, pasamos a generar 10 más. Teníamos, por eso he dicho antes que hicimos acopio de material, que lo que teníamos, cuál servía, y pudimos conformar 10 camas de UCI, ¿vale? En esa ola que duró la primera pandemia solo tuvimos ingresados un pico de 12 pacientes en UCI. O sea que teníamos 30 camas de UCI a disposición y con posibilidades. En la segunda ola nosotros compramos 37 respiradores, se compró el material y generamos hasta 60 camas de UCI. El pico máximo que tuvimos en la tercera ola fue de 41 ingresados en UCI. Entonces, sí que aprendimos en la primera ola y sí que no nos pilló la tercera ola. Entonces, en Elche podemos decir, ya que tenemos a los dos responsables del hospital público, ustedes no tuvieron que elegir el cribado de la vergüenza que dicen. Ustedes no tuvieron que elegir entre un paciente y otro, quién iba a salvarse y quién no. Nada. Afortunadamente, lo que dice Carlos, ¿no? Teníamos ya preparado, o más que preparado, toda la infraestructura necesaria para afrontar lo que nos venía, ¿no? Duplicamos el número de camas de UCI en ambos hospitales, la colaboración además hubo mucha colaboración entre ambos. Muy estrecha en cuanto a préstamos de material, claro. Si en algún caso era necesario, incluso poníamos a disposición, que al final no fue tampoco preciso, los profesionales que podíamos incluso sin ningún problema, pues en estas circunstancias lógicamente ir a un sitio, ir a otro. Y también yo creo que es importante, hay que reconocerlo también, el papel que hizo la corporación municipal en ese momento, ¿no? Yo creo que la labor que se hizo desde el ayuntamiento hay que ponerlo también en valor, coordinando reuniones, asesorando o pidiendo consejos, si es la palabra adecuada, en determinadas circunstancias sobre qué hacer en casos concretos, ¿no? Y creo que esto es de agradecer también, ¿no? Ese trabajo en equipo. La sociedad, lo comentábamos antes, ¿no? Sí. El tejido empresarial, lo bien que se portó también con todos. Yo creo que fue un ejemplo de solidaridad, de empatía social, como pocos se han vivido nunca, ¿verdad? Pero habéis dicho que la ola de 2021 fue la peor, pero es cuando empezó a vacunarse aquí en Elche. No, la vacunación inició el 4 de enero del 21. Empezó con las fiestas navideñas del 20. Correcto. Y empezó la ola a subir y subió de una forma espectacular. Y ya en esas fechas, cuando entramos en enero, ya la ola era muy alta. Claro. Bueno, la policía local, ¿qué podía hacer? Porque ustedes tenían que controlar que no hubiesen reuniones numerosas. ¿Qué trabajo, ¿no? Que no hubiese gente por la calle sin el salvoconducto. Le estoy preguntando esto y es que me queda tan lejos. Nos queda lejos, pero los que, bueno, lo hemos vivido, es decir, al final... La ciudad se cerró y recuerdo que para ir a Santa Pola tenías que pasar un control de seguridad. En todos esos momentos, efectivamente, siempre en función de cuál era la curva de contagios, es decir, cuál es la situación con la que nos estamos encontrando, pues lógicamente nosotros, no ya desde Madrid, sino desde la Comunidad Valenciana, se coordinaban las comunidades autónomas, coordinaban las medidas convenientes para sus áreas, ¿no? Para su terreno geográfico. Y en ese sentido, lógicamente, siempre todas y cada una de esas medidas restrictivas iban acorde con la situación. Es decir, y vivimos, además, de hecho, nosotros previendo la posibilidad de que hubiera ese tipo de reuniones en la época navideña, de hecho, hicimos varios vídeos dirigiendo ese llamamiento a la ciudadanía de responsabilidad, de bueno, nos queda un poquito más, seamos responsables, llevamos muchos meses, hemos aprendido mucho, tanto desde el punto de vista preventivo, sanitario, pero también social, es decir, que sirva para algo, sean ustedes responsables. Y efectivamente vivimos, bueno, pues ese repunte en enero, precisamente tras las dos navidades del 2020-2021.
Sí que es cierto que bueno, pues, la vacunación también ayudó de alguna manera. Nosotros fuimos, como colectivo profesional de carácter crítico, de carácter esencial, también nos vacunaron rápidamente y bueno, pues de alguna manera esa inmunidad la fuimos creando y estábamos en mejor disposición como colectivo de bueno, pues seguir trabajando. Los primeros momentos fueron momentos de cierta desinformación, tuvimos que aprender, tuvimos que acudir, como decía Rafa, a los profesionales, a los técnicos, que de alguna manera bueno, pues necesitábamos ese asesoramiento y esos datos, y bueno, pues de eso hubo información, hubo además muchísima coordinación, que era absolutamente importante, esa coordinación y esa, bueno, pues extraer conclusiones válidas que cada uno teníamos en nuestros planes de contención, como decía Carlos, que desarrollar, ¿no? Porque cada uno, bueno, pues conocemos nuestro colectivo, nuestro entorno, nuestra organización, y se tuvieron que poner en marcha. En nuestro caso, bueno, pues adoptamos medidas precisamente para evitar, creando una brecha de seguridad, seccionamos en dos a toda la plantilla, es decir, pasamos de unos turnos de trabajo en los que no hubiera buscábamos espacios ventilados, incluso hacíamos el briefing de comienzo y de final de cada jornada de trabajo al aire libre. Es decir, los hacíamos en exterior porque sabíamos, nos habían informado que esa ventilación al final evita la concentración del posible patógeno y demás, y de alguna manera bueno, pues evitaba, ¿no? Reducía la posibilidad de ese contagio. Vivimos y disfrutamos, porque es algo muy emotivo, la solidaridad, no solamente del tejido empresarial de nuestra ciudad, que es muy grande y además muy cercano, sino también incluso de personas individuales. Nos entregaron, vinieron a entregarnos. Nosotros, bueno, es material, los EPI, bueno, trabajamos con ellos de manera ordinaria, pero es cierto que el uso y la cantidad que necesitábamos en esos momentos era superior a la estimación y por tanto hicimos compras y recibimos de personas, de empresas que nos entregaban materiales de... Bueno, ¿Tuvieron guantes y mascarillas suficientes la policía? Tuvimos, y además incluso bueno, un grupo de mujeres que eran aparadoras de nuestra ciudad cosieron mascarillas. Hasta eso, es decir, no solamente bueno, pues las de mercado, ¿no? Las convencionales, que también, además de la compra que se hizo por parte de la administración pública, del ayuntamiento, que iban dirigidas a poder hacer frente, ¿no? Porque nosotros teníamos que seguir, la vida seguía, es que la vida seguía, continuaba la gente necesitando la asistencia sanitaria, necesitando la asistencia social, necesitando a esa policía que, bueno, pues estamos para todo lo que se nos necesite. ¿Y qué ha dejado el COVID? ¿Qué nos ha dejado el COVID? Porque María José lo ha descrito muy bien, tuvisteis que aprender incluso a crear, a trabajar de una forma distinta, con mucha coordinación, y la comunicación fundamental para luchar contra la desinformación, porque la desinformación, supongo que ustedes vieron cómo puso en riesgo la salud de las personas. Ustedes eran... A ver, la OMS lo sufrieron, ¿no? dijo Más. que el contagio era aéreo un año después. Quiero decir que nosotros... Pero ustedes no lo preveían, no lo veían, claro, claro. Antes de que dijeran claro es que se preveía, aéreo, pero, ustedes sabían pero si que... no lo dice el organismo mundial de pero la, ustedes de estaban la salud, trabajando. Claro, y de hecho nosotros siempre consideramos que el aéreo había que protegerlo. Todo el tema de los comités, de los todo eso sí, muy bien, el lavado de manos, el cuidado, el lavar todas las superficies, pero eso después se demostró que no había que la mascarilla era fundamental. Era más importante la aérea que el resto de contagios, que los podían haber, no decimos que no, pero que también es verdad que se fue descubriendo. Lo que a mí, yo tengo que poner encima de la mesa, que lo que nos trajo el COVID fue la información mundial respecto al COVID. Se liberaron, ahora a nivel de información médica, tú tienes que estar suscrito a determinadas revistas que tienen un prestigio y que tienen un bagaje y que dan fiabilidad a la hora de obtener los datos. Todo lo que se trató de COVID, a partir de que empezó el COVID, se liberó de tener que estar suscrito y se distribuyó a todos los niveles. Los servicios de infecciosos, que eran fundamentalmente los que recababan toda la información y nos informaban, me imagino que tanto a Rafa como a nosotros, tenían toda la información que podía tenerse en Estados Unidos o que en China o en el resto de Europa. Todo eso fue importantísimo a la hora de alcanzar de una forma muy rápida el poder atajar lo que significaba la COVID. Y luego,
Recordar que 2 años antes tuvimos ya la amenaza del ébola. Recordar Claro. que estábamos ya trabajando con los EPIs, hacían ya cursos de formación de cómo colocarlo, cómo quitarlo. Lo vengo a decir porque esto es una amenaza, va a ser constante. Es decir, no podemos decir esto se ha acabado y bueno, estamos ya tranquilos para siempre, lo vemos continuamente, ¿no? Las alarmas, ¿no? Aumento de incidencia de tal patógeno en tal lugar, cuidado que está extendiéndose hacia esta dirección, hacia la otra. Sin duda, y se ha llamado a ser un poco así pesimista, pero la vida es así. Hay que estar preparados para cualquier otra contingencia como esta, y esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Claro, y el hidrogel hidroalcohólico lo colocaron ustedes en todas las habitaciones, ¿no? Y sigue, y seguirá. Eso nos lo trajo el COVID. Y sigue y seguirá. Y seguirá, porque es fundamental, ustedes Una también. medida Y las mascarillas. de higiene fundamental. Y luego aprendimos también, pues bueno, a que debemos tener no solo lo que necesitamos, sino un stock, una preparación, una proactividad en previsión de. Sé que esto, a lo mejor en términos de eficiencia de manejo o de gestión económica, no es lo mejor, pero da igual. Lo primero es lo primero y hay que poner siempre por encima. El stock hay algunos materiales que caducan. Bien, pero no sabes cuándo va a caducar y sabes cuándo vas a tener la incidencia. Ese es el problema. Bien la caducidad. Claro. Ya, Y reponer, claro. Requiere una gestión de ese material, no es tener ahí almacenado y ya está. Claro. Eso requiere un trabajo que hay que implementar como ya algo rutinario en nuestro día a día. Yo creo que esto es una enseñanza importante. Pues vamos a hacer un paréntesis pequeño porque me están diciendo que tenemos señal en directo ya. Aquí estamos viendo a Carlos Mazón entrando en el Ayuntamiento de Elche. Bueno, esta era una señal en directo que tenemos todavía, ya tenemos a Carlos Mazón en el Ayuntamiento de Elche, es que tendrá que hablar del tranvía. Sol Segura, estábamos hablando de qué nos ha dejado el COVID y el COVID en la empresa ha sido fundamental, nos ha traído el teletrabajo. Exacto, bueno, de hecho en Cedelco se teletrabajó desde el primer momento, en ese momento la directora era Beatriz Serrano y ella se lo montó muy bien en casa y atendió a todas las empresas asociadas que consultaban porque bueno, ella con Cedelco y yo en ese caso como periodista teníamos los momentazos de los sábados de Pedro Sánchez haciendo la comparecencia. Bueno, y Fernando Simón, ¿eh? Y bueno, sí, y esperando los domingos el BOE. Entonces eso suscitaba que, vale, las medidas que se han anunciado, hasta que no salga el BOE no se concreta qué es lo que tenemos que hacer y de ahí pues todas las dudas del mundo de ostras, el lunes cómo tengo que proceder. Y eso desde Cedelco se atendía a las empresas. Bueno, pues el BOE lo que especifica es esto, si te hace falta este material, vamos a ver si te lo conseguimos por otro lado. Entonces, el teletrabajo, adaptarse con relativa rapidez y la importancia de la colaboración, del trabajo de distintas entidades que colaboran y ponen a disposición soluciones para todos, ¿no? Que al final es lo que nosotros siempre estamos diciendo a lo largo de todo el año, que unidos pues, somos capaces de hacer cosas mejores y con más contundencia. Entonces yo creo que eso en la parte empresarial quedó bastante patente y sobre todo que ya como planificábamos en las empresas proyectos a largo plazo, ya no es viable. Tú puedes proyectar a 5 años, pero entendiendo que lo que proyectas está vivo. O sea, esa planificación debe de variarse y adaptarse porque lo que tú piensas que va a ocurrir dentro de 5 años hoy, pues igual no es. Desde luego, por lo que nos está pasando. Carlos, y hay otro elemento fundamental en esto del COVID que ahora, 5 años después, se está discutiendo y poniendo... Bueno, ya se pensó que el COVID también nos enseñó que la ciencia es fundamental porque en un tiempo récord salió la vacuna, hay que apostar. Y que el modelo de las residencias de mayores parece que no es el más adecuado. En Elche, las personas mayores con COVID ¿eran hospitalizadas? Por supuesto. No hubo nadie, no creo que haya nadie que diga que necesitara ser hospitalizado que no fuera hospitalizado. Eso he dicho anteriormente de que por suerte las previsiones que nosotros hicimos no nos desbordaron, ni la primera ni la tercera hora. Las siguientes ya fueron ya estaba la vacuna
al 100% casi puesta en toda la población y prácticamente el nivel de ingresos bajó de forma considerable. En el hospital. Un aspecto muy importante fue que tuvimos una presencia muy significativa en las residencias de los hospitales. Sí. Se hacían visitas periódicas, diarias, por el equipo de enfermería, por médicos de los centros de salud, que estaba adscrito a esa residencia en concreto. Y se hacía siempre todos los días un balance de cada uno de los pacientes que estaban ingresados en la residencia, cuál era su estado, qué necesitaba, y se organizaban y se ordenaban los traslados que eran necesarios al hospital y los cuidados que se podían hacer in situ. Lógicamente se ponían a disposición los recursos para que así fuera, pero efectivamente había un control muy estrecho que yo creo que fue ejemplo, si comparamos más con otras. Apuntando lo que dice Rafael, se hicieron comisiones técnicas de las residencias, nos reuníamos prácticamente todos los días y teníamos información de los trabajadores de las residencias y de los enfermos de las residencias, los COVID que habían, las analíticas que se les habían realizado y actuábamos en consecuencia. Y hay otro... Sí. Y un apunte, nosotros en un momento determinado hubo un problema con una determinada residencia y por parte del Departamento 20 se aportó 8 enfermeras, 16 auxiliares y 3 personal de apoyo. O sea que en torno a 20 personas que fueron a trabajar en esa residencia de forma continua durante más de un mes. Y hay otro indicador. Nosotros hemos dicho que superamos aquello, todos unidos. Hubo unanimidad, fue ejemplar la ciudadanía. Lo digo porque cuántas denuncias se pusieron de gente incívica. Recuerdo las fiestas, los botellones, que estaban prohibidísimos. ¿Cuántas sanciones realizaron? Bien, las cifras de estas sanciones existieron, es decir, hubo infracciones, hubo personas que incumplían, hubo, bueno, pues una parte pequeña, reducida de la población que efectivamente, bueno, pues entendía o no entendía, mejor dicho, la necesidad de alguna manera de respetar esas medidas de contención porque eran absolutamente necesarias. No obstante, era una pequeña proporción. En general, la ciudadanía de Elche, lo decimos además de manera habitual, cada vez que tenemos que salir, bueno, pues con el carácter coercitivo que también tenemos que poner en marcha, ¿no?, para garantizar el cumplimiento de las medidas, porque detrás de ello hay un objetivo. Y en general, bueno, pues fue ejemplar, es decir... Del 1 al 10, ¿qué nota nos pone? Pues yo creo que rozamos el 8,5, rozamos el sobresaliente, es decir, sí, es importante y eso es muy orgulloso, es de sentirse orgulloso. Ya. Y Sol Segura, ¿hay cifras? ¿Cuántas empresas no pudieron retornar a la normalidad, cerraron con el COVID? Pues a ver, no te puedo dar una cifra porque recordar que en ese momento no se podía hacer concurso de acreedores. Ya. O sea, las empresas podían echar mano de ERTEs, que de hecho funcionaron. La gran mayoría lo hicieron. Recordemos que estaban los ICO. Desde CEDELCO también tenemos convenio con distintas entidades bancarias que pusieron a disposición pues, el ayudar, asesorar a las empresas. Pero claro, no se tienen cifras de cuántas empresas se vieron abocadas al cierre porque no estaba permitido. Si luego han cerrado, una vez ya la actividad se ha retomado y no han sido capaces de poder seguir, la cifra en concreta la desconocemos porque eso ya ha sido pospandemia, pero echando de lógica, quienes peor lo tuvieron para retomar, pymes, autónomos, proyectos que fueran incipientes, que llevaran un poco tiempo en el mercado. Claro, ¿cómo haces frente a eso? Es más sencillo cuando llevas 30 años en el mercado, tienes un colchón y tienes un respaldo, ¿no? Entonces fue complicado por eso. Bueno, pues fundamental. Enhorabuena también a los hospitales, a los dos hospitales, que supongo que las unidades de infección... Si me permite, sí, una cuestión, no es por... Es que me he traído las cifras ¿sí? de cómo... Bueno, lo voy a leer y así no me invento absolutamente nada. El 27 del 3 del 22, las cifras de los departamentos en cuanto a la tasa de defunciones, el departamento que menos tasa, que menos tasa tenía era el Hospital General de Elche y el tercero el Hospital de Vinalopó. Es decir, que eso, si hablamos con resultados, el tratamiento que hicimos en esta ciudad, los dos departamentos, respecto a cómo tratamos a los pacientes de COVID, fue de lo mejor de la Comunidad Valenciana. Quería terminar ahí, las unidades de infección, los investigadores de esas unidades que tienen ustedes de infecciosos,
supongo que fueron clave. La clave fundamental. Y los Bueno, servicios pero de hubo- medicina preventiva. Y servicios de medicina preventiva. Que lideraban este tipo de actuaciones. Si no fuera- Los habrán reforzado, ¿no?, después del COVID. Nosotros lo reforzamos antes. Ustedes antes. Triplicamos lo que sí el número de facultativos el año anterior, precisamente. Sí, sí. Tuvieron mucho que ver, pero hubieron muchos más profesionales que estuvieron en el COVID. Desde urgencias, atención primaria, medicina. Pero había alguien que decía, este tratamiento es el que funciona, ¿no? Alguien bueno, dijo, pero Bueno, eso era, era una incertidumbre continua. desde luego, se fueron probaron. cambiando, se Pero fueron sí, sí. cambiando. Pero el dato que ha dado es fundamental. Gracias, Rafael Carrasco, Sol Segura, María José Aranda, Carlos González, por el trabajo que realizaron hace 5 años. Bien, pues nosotros no nos vamos todavía porque regresamos, bueno, ponemos la careta inmediatamente y luego la señal del directo. Al Salón de Plenos nos vamos. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte.